Cuando nosotros estuvimos en la primera vuelta, nadie nos tomaba en cuenta. Pero no siente que de pronto con el tiempo Perú Libre ha cedido un poco bastante y ha encontrado puntos con esa derecha corrupta contra la que se pronunciaba. Cuando en realidad el señor Uganda no sabía ni siquiera qué es izquierda, ni identificaba qué es izquierda. Cuando vino a Cusco, dijo, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de abajo. ¿Por qué se han tardado tantísimo tiempo en sacar a alguien que evidentemente no estaba haciendo bien su trabajo? Necesitas para censurar 66 votos. Y no se tenían los 66 votos. Pero por ejemplo, que ya lo han sacado, usted pidió licencia. Pero no, ahorita te explico, ¿no? Se le acusó de apología al terrorismo. La arma principal para poder demoler al oponente, ¿cuál era? Acusar de terroristas. Hubo un fallecimiento de 15 personas, supuestamente, matados por huestes terroristas, pero nunca se ha aclarado eso. En el 2021 fue señalado por Patricia Chirino que la agredió verbalmente. Se le buscaron, no sé si tweets o estados de Facebook, creo, que eran evidentemente homofóbicos. Yo ahorita un hater se puede crear. Pero yo me acuerdo de haber visto los posts, eran de hace años. Y soy altamente tolerante. Pero entonces, ¿por qué votó a favor de la ley? Usted no es homofóbico. ¿Me sientes homofóbico? No. Mírame a los ojos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y hoy tengo un episodio bien particular porque lo logré, gente. Me lo pidieron también de invitado. Me conseguí su número por ahí y felizmente aceptó. Así que le doy la bienvenida al actual congresista de la República, ex militante de Perú Libre. Ahorita está en otro... se me ha ido el nombre del partido, pero ahorita se lo voy a preguntar para tenerlo fresco. Actualmente congresista de la República, Guido Bellido. Bienvenido, señor Bellido. ¿Cómo le digo? ¿Cómo está? Inenaya, Carolina, Aguillancho. ¿Cómo se llama el partido en el que está? Atishuancho. Pero no tiene un nombre en... Es en quechua. Ah, ok. ¿Y en español cuál es el nombre? No, es bancada. Ah, es una bancada. Ah, no está, porque yo había leído que estaba, o en su Wikipedia dice, había un nombre, por ahí lo voy a encontrar. Estoy en la bancada Podemos. Ah, ok, yo pensé que ya no estaba ahí, ya está en la bancada de Podemos. Sí, y okay. Bueno, en la bancada, pero no en el partido. Ah, ok. Y ahorita me saludó en quechua. ¿No? Yo hace tiempo no le escucho hablar en quechua. Antes no se No, todos los días casi yo siempre intervengo en quechua. Lo que pasa es que no necesariamente transmiten lo que uno habla, ¿no? Eso. Por ejemplo, esta semana he estado en Cusco, también en Piura, y igual hablamos quechua, siempre nos dirigimos en quechua, porque eso conecta mejor, se entiende mejor, es el idioma que siempre nosotros usamos. Ajá. En Cusco se usa bastante quechua. Ajá. Sí, claro. En el sur también. Claro, porque justo le iba a hacer esa pregunta porque antes, cuando estaba de premier, eran muy polémicas sus participaciones en quechua, porque los otros congresistas se sentían, creo que muy molestos porque no entendían. No, se malinterpretaba a veces, porque normalmente el quechua creen que uno lo usa para insultar o alguna otra cosa, pero... Mandar a su chiquita sin que lo entiendan. Pero no es así. El quechua más bien es un idioma mucho más directo, ¿no? O sea, no te viene con medias tintas, sino te plantea las cosas definidas. Y ahorita justamente venía del Congreso. ¿Cómo se siente trabajando en ese Congreso? Mira, nosotros tenemos una labor bastante tediosa. Justo terminé ni bien de atender a los hermanos que vienen, autoridades de las diferentes regiones. Hay que atender, hay que canalizarlos. Tienen diferentes pedidos y poner a disposición el despacho. Ya me estaba ganando la hora, así que felizmente llegué a la hora, ¿no? No podía fallar contigo. Muchas gracias por eso, pero hoy tengo que decirlo, me da una impresión muy distinta a la percepción que yo tenía de usted. No sé si es como, o sea, que eso me ha pasado mucho con invitados aquí. Lo veo como una energía bien ecuánime, bien tranquilo, bien
Yo tengo un concepto de un Guido Bellido pillo. Pía. Bueno, yo creo que es que a veces uno cuando mira de lejos tiene ciertos criterios. A veces la mente nos engaña. Ujú, La información que no tenemos, la mente lo supone y te da una figura. Pero como no estás, digamos, no tienes toda la información, sino tienes algunas partes, ujú, entonces construye, ¿no? ujú. Y normalmente sucede eso, ¿no? Tú lo ves una persona y lo puedes ver un halo malo y no es. O una persona, tú lo puedes ver de lejos y te parece que es una chica guapa Cerca no tanto. y no termina siendo tal. Entonces, depende. Ya, Entonces, ok. el cerebro se encarga de algunas cosas de simplificar. ¿De dónde salió Guido Bellido? Porque yo antes de las elecciones, de las últimas elecciones, que salió Perú Libre, Pedro Castillo, que lo pusieron de premier, nunca había escuchado de usted. ¿De dónde viene su trayectoria en la política? No, la trayectoria en realidad, yo cuando me traslado de mi comunidad, que es Quehuincha, primero pasamos a estudiar en el distrito, que es Libitaca, Ujú, y de Libitaca nos trasladamos para completar nuestra formación de secundaria al colegio Garcilaso, que es un colegio de gran unidad, ujú, Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Terminamos el colegio y nos enrumbamos a postular a la universidad, a la UNSAG, a la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Ingresamos a la carrera profesional de Ingeniería Electrónica ujú. y ahí entramos con ciertos sueños, aspiraciones, y en el camino vamos descubriendo que había una serie de injusticias con la autoridad universitaria y eso te lleva de asumir responsabilidades, que tienes que juntarte con los demás compañeros para reclamar tus derechos. Ajá. Y siempre yo he estado en ese mundo, ¿no? Y cuando terminé la universidad, había la posibilidad de algunos compañeros que querían postular a algunos alcaldes de autoridad, ¿no? Entonces yo les apoyé Ujú. y nos enrumbamos en una serie de actividades de carácter político y después, posteriormente, llegamos por ciertas situaciones de carácter político a Perú Libre Ujú. y ahí participamos para la complementaria. No logramos sacar la votación que se requería el partido de manera general Ujú. y después volvimos a postular 2021 y hemos tenido los resultados y eso ha sido resumidamente, ¿no? Ujú. Pero en la vida universitaria nosotros hemos trabajado bastante en temas de reivindicación con la sociedad, ¿Y dentro de la carrera. Bien cómo fue interesante. su vida universitaria? Porque yo entiendo que se gradúa de bachiller en el 2015. Sí, ¿En sí. qué año ingresa a la universidad? No, yo egresé de la universidad en 2013. Ok. 2013 eh, y O sea, que ingresé. grado de No, bachiller sí, sí, no, no, no. Egreso, el- egreso. Ujú. Y yo logré ingresar a la universidad para el 2023. ¿Qué digo? Para 2003. Tres, ok. 2003, así es. Ya. La particularidad nuestra es que primero uno tienes que trabajar y estudiar. Ujú, Entonces, ahí uno, por ejemplo, los tiempos cuando se programan con créditos, te dan pues máximo que puedes llevar 22 créditos. ujú. Pero eso tiene una explicación porque está programado los tiempos en aula y los tiempos de estudio fuera de aula. Ajá. Por eso si no, no puedes llevar 25, no puedes llevar Ujú. 30. Entonces, pero cuando tú trabajas, por ejemplo, mediodía, Claro, ya no vas a poder cubrir. Entonces tienes que reducir los cursos. Entonces, claro. normalmente yo he desarrollado trabajo, Ujú, o sea, medio tiempo, y la otra parte estudiar. Entonces, ujú, es distinto, ¿no? Entonces, ujú. cada quien ya avanza en la universidad Así de es. acuerdo
a los créditos que lleva, a los cursos que lleva, y ahí, cuando asume responsabilidad dirigencial, también se requiere tiempo, y eso Sí. siempre de todas maneras afecta, ¿no? Pero, Dirigente estudiantil. claro, entonces, pero lo importante es que hay veces, hay gente que no está dispuesto a perder, como que ellos llaman perder tiempo, pero hay gente que cree que es necesario, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que no se han matriculado y quieren matricularse y la autoridad no quiere ampliar. Entonces, tienes que exigir a que se amplíe, ¿no? Entonces, eso requiere tiempo, o tienes una reunión o alguna actividad donde tienes que plantear algunas ideas tuyas, eso requiere tiempo, y así hemos participado activamente. Y cuando ha llegado a tener ya un puesto en el Congreso, ¿ha seguido con esas luchas de temas de educación? Mira, la labor de ser congresista es distinto, ¿no? No es, una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser autoridad. O sea, ahí ya están enmarcadas tus acciones, principalmente en la producción legislativa, está orientado en torno a la fiscalización que tienes que hacer y a las acciones de representación. O sea, nosotros sí en nuestro despacho, más o menos por cada legislatura bordea pues casi 10.000 personas atendemos, ¿no? Entonces, nuestro despacho atiende todos los sectores de todo el país, autoridades, dirigentes, ciudadanos y a todos. Y trabajamos bastante, casi 24/7. Estamos a dedicación porque queremos dar lo máximo de nosotros, pese a que hay una serie de hechos que se dan en el Congreso. Pero uno sabe, ¿no? O sea, sabe que cuando tú postulas al Congreso, vas a tener primero diferentes posturas y diferentes posiciones y diferentes sectores. Y segundo, esos sectores van a plantear diferentes iniciativas, y muchas de ellas que discrepan con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado en la minoría frente a diferentes iniciativas, ¿no? Entonces, eso es un tema sumamente importante tomar en cuenta, pero uno tiene que batallar, ¿no? Uno tiene que batallar porque lo triste sería que tú vayas con un criterio A o desconozcas y después ya te sorprendas adentro. O sea, todo candidato que postula al Congreso sabe cuál es la dinámica de funcionamiento de ese espacio. Entonces, y sabe cuáles son las limitaciones. Si tú tienes una mayoría, sabes también cuál es tu limitación, pero si tú estás en minoría, también sabes qué son tus limitaciones. Entonces nosotros, al inicio, mínimamente nosotros habíamos hecho un buen diagnóstico respecto al rol que cumpliría el Congreso. Por eso incluso nosotros veíamos Cuando dice la nosotros, situación. perdón, ¿se refiere en Perú Libre o...? Sí, en Perú Libre, por supuesto, en Perú Libre, porque se analiza, ¿no? Se evalúa, se analiza, y también se ve, ¿no?, qué escenario vas a enfrentar. Creo que eso es la gran ventaja de una persona que de alguna manera, antes de estar, digamos, de autoridad, entiende de temas políticos, ¿no? Uno no puede ir a decir, no puedo, sino sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ahora, o sea, ¿cómo fue entonces eso cuando se ideó el plan de gobierno o el ideario de Perú Libre? Porque, claro, yo lo leí y a pesar de que fue muy polémico, mucha gente, a mí en verdad no me parecía muy jalado de los pelos, habían varias cosas que me parecían bien necesarias, pero no siente como, no sé, o sea, o qué siente en todo caso que no se hayan podido cumplir varias de las cosas que estuvieron en el plan original. Sí, primero hay que entender que para poder hacer cambios muy serios, pasa por cambiar las reglas de juego. Entonces, si no tienes un legislativo, o sea, un Congreso con mayoría, no vas a poder cambiar nada. Entonces, tienes que llevar tu gobierno como ejecutivo con las reglas de juego. Eso significa que para poder implementar las políticas que se pretendía, el programa de Perú Libre, se requería modificar la Constitución.
Y nosotros presentamos iniciativas, se hizo varias acciones. Yo, por ejemplo, presenté un proyecto de ley para implementar la Asamblea Constituyente, pero como no tenemos mayoría en el Congreso, prácticamente ha quedado, digamos, como quien lo podría decir, fondeado nuestra iniciativa, ¿no? ¿Y se trataron de acercar a alguna otra bancada, algún otro partido? Mira, en realidad, en temas claves al programa que nosotros hemos planteado, la máxima votación que hemos obtenido son 47 votos, y eso ha sido cuando se planteó justamente la Asamblea Constituyente. Ujú. O sea, esa es la máxima votación en temas claves, ¿no? Ajá. Que tiene que ver de fondo. Pero, bueno, no sé, creación de una universidad, el nombramiento de docentes, cosas por el estilo, va a tener una votación, digamos, de mayor número, no puede ser 80, 90 votos. Pero en temas que son centrales, de cambio, de orientación, del rumbo, digamos, del país, ahí la situación es bastante complicada, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente casi al 90% podríamos decir, se cuenta pues en el Congreso de los 130 parlamentarios en unos 40 votos, ¿no? Promedio, y al otro lado casi 90 votos. Entonces, 90 entre 40, la situación es bastante complicada. Entonces, ese programa, al no tener la mayoría, complicado de poder implementar y no se ha podido implementar. Pero también hay todavía otro tema, ¿no? Como Perú Libre, se debió hacer un plan mínimo. O sea, un plan mínimo significa un plan bajo las condiciones de no tener una mayoría del Congreso. Claro, en el peor escenario lo que se hubiera logrado. Eso sí faltó. Y Porque ya se va a terminar el periodo. no, faltó eso. Faltó, o sea, no faltó, y ese plan lo tienes que hacer antes de presentarte. Y eso sería, o sea, en Perú Libre no tuvimos un plan mínimo. Tuvimos un plan máximo, pero ese plan máximo está en un escenario de modificar la Constitución. Como no se modificó la Constitución, se tuvo que implementar planes que otros sectores ya en la segunda vuelta se adicionaron y empezaron a plantear, ¿no? Y ahí las cosas tuvo su propia complicación ya en la ejecución, a tal punto que, bueno, una de las causas que nunca se ha dicho de mi retiro de la PCM fue por plantear la política general de gobierno. O sea, de hecho que la política general de gobierno nosotros aprobamos, y está en las actas de la PCM, aprobamos en la orientación y la concordancia con el programa, nosotros aprobamos, pero había una oposición férrea de todo el sector de los asesores del presidente Pedro Castillo y de la señora Dina Boluarte, y ahí están las actas que tuvimos debate, fue durísimo. Y a tal punto que aprobamos con mi presencia la política general de gobierno. Pero cuando me retiran a mí, aprueban una nueva política general de gobierno, y eso es lo que han implementado. Entonces, uno de los puntos fuertes ha sido, por ejemplo, ese tema, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, tengo la primera pregunta, es ¿por qué cree que desde el Congreso, de la mayoría del Congreso, hay tal oposición a una asamblea constituyente, a un cambio de constitución? Mira, o sea, hay que entender que en el Congreso, si bien es cierto, hay diferentes partidos políticos, pero son pájaros del mismo color. O sea, con una postura política que defiende un orden, un estatus, la que se viene desarrollando. O sea, ellos creen que en este momento el país está pues en lo mejor, que no hay necesidad de cambiar. Nosotros creemos que es necesario potenciar el Estado y profundizar el desarrollo en la producción y darle valor agregado a todo lo que producimos, a lo que tenemos en el país. Entonces, para eso creemos que el Estado pueda tener mayor rol preponderante. Pero
como hay esas dos posturas, frente a eso ya le estoy indicando. La correlación de fuerzas en el Congreso es que quienes defienden la Constitución que ha sido instaurado después del golpe de Estado de Alberto Fujimori es prácticamente 90 congresistas. Está la bancada Fuerza Popular, está Alianza para el Progreso, está Renovación Popular, está Avanza País, está Acción Popular, está Somos Perú. O sea, son las bancadas que en la votación lo vas a ver configurados, ¿no? Ujú. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por este lado, nosotros llegamos a 47, que no hay fuerza suficiente para doblegar. Pero todo eso se trasunta en realidad a la voluntad de la población. Porque qué interesante hubiera sido si la población hubiera elegido una mayoría en el legislativo más el ejecutivo, el escenario hubiera sido totalmente distinto. No se hubiera tenido las cosas que se han tenido. Entonces ahí se hubiera implementado el programa y hoy veríamos ya implementándose en la práctica algunos cambios que se han planteado y estaríamos en ese escenario. No, pero la población decidió determinar de elegir una mayoría congresal. Ujú. Cuando llegó a la PCM o a lo largo de su trabajo como congresista, ¿ha seguido convencido de tal cual estaba planteado el plan original de Perú Libre? Le pregunto porque a veces pasa, no sé, pues pienso en un Ollanta Humala que de pronto se dio medio que dicen que traicionó en el en el modelo económico, ¿no? Que nunca lo cambió, que es algo que venía proponiendo desde el inicio. Cuando se anuncia la participación de Perú Libre, mucha gente tenía ese temor, ¿no? Como que, ay, vamos a hacer una Venezuela o qué cosa va a pasar con la economía del país si se aplica tal cual el plan. No, Eh, pero, claro, pero Carolina, eso es una estrategia de campaña, ¿no? O ujú, sea, ¿qué hago para que el otro no gane? ajá, Pues y lo que han hecho es hablar mal, ujú, confundir a la gente, engañar a la gente, mentir a la gente, a fin de que no voten por esa opción. Pero hay que decir la verdad. O sea, todos ya estén en una corriente o en otra corriente, yo entiendo que quieren hacer las cosas bien. ajá. En este caso, Perú Libre ha planteado en su oportunidad y todos hemos coincidido, y la gran mayoría de peruanos, que era necesario cambios profundos en el país. O sea, por ejemplo, para nosotros, la renegociación del gas de camisea Mm, para que la población pueda acceder a recursos que son nuestros realmente y no como hoy, por ejemplo, son 80 soles, 70 soles, el gas llega hasta 100 soles, el balón de gas GLP, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el mismo camisea. ujú, O sea, eso para nosotros es una contracción tremenda, ¿no? O, digamos, la falta de priorización a sectores, por ejemplo, de transporte, que tenemos vías que a nivel nacional están en un abandono tremendo, pese a que tenemos en este momento nuestros minerales se están cotizando casi el gramo de oro a 400 soles, casi digo, mm, pero sin embargo estamos en esta crisis, ¿no? En esta situación complicada. Entonces, y nosotros tratamos de ir en esa vía, pero hay otro sector que tiene otra postura. Entonces, en realidad, para implementar, ahí hay la población, hay que decir, ¿no? Se requiere eso, se requiere, y las propuestas están para debatirlas, para consensuarlas y para ejecutarlas. Pero nunca ha habido esa situación que dicen, no, uy, que te va a quitar tu casa o que te va a mm, quitar tu carro, nada. claro. Lo que más bien se planteaba es, o sea, hacer de que se genere mayor trabajo. Y hay dos formas, ¿no? La inversión privada y la inversión del Estado. Hay etapas en las que el privado no quiere arriesgar, no quiere Ujú, invertir. Entonces ahí tiene que inyectar mayor inversión el Estado para dinamizar la economía. Y hay etapas en que el Estado un poco retrocede y la inversión privada ingresa con mayor intensidad, pero la inversión privada siempre va a arriesgar, o sea, va a entrar a invertir donde va a ganar. O sea, si te inviertes 100 soles, quiere ganar pues mínimo 25%. ujú, Si sus ganancias son por debajo de un 15%, ya su situación es crítico.
Y si vemos que hay una empresa que está ganando por encima de los 35%, entonces o es que hay corrupción o es que hay escenarios anormales, ¿no? En la economía. Pero lo normal es que existan y tengan una ganancia, ¿no es cierto? Alrededor del 25%, no sé. Entonces, bajo esa lógica, los empresarios van a invertir. Ahora, hay mucha gente que cree que el país para desarrollar la iniciativa privada va a industrializar el país, que nunca se va a dar, porque para industrializar hay que invertir, hay que arriesgar capitales, y nuestros empresarios y los empresarios que son de pasarela muchas veces, o sea, vienen a llevarse plata, pero nunca a dejar. Su objetivo no es dejar, su objetivo es tener alta rentabilidad y mientras que exista alta rentabilidad van a estar aquí, pero de ahí se van. Entonces, ¿cuál es el soporte en realidad? Es la inversión del Estado. Entonces, nosotros hemos planteado eso. Nosotros hemos planteado crear trabajo, dar calidad de educación, calidad de salud, reconocer los derechos laborales. Ajá. O sea, eso no debe incomodar. Poner en la mesa de la gente que no tiene un plato de comida. Y eso no puede ser de ninguna manera un pecado. Pero hay mucha gente que disfruta vivir la injusticia que existe en nuestro país, Carolina. Hay gente que es como, a ver, como esta gente que disfruta, por ejemplo, del maltrato de los animales. Disfruta. De gente sádica. Y lamentablemente al otro lado de la orilla hay gente sádica que disfruta del sufrimiento de sus hermanos y con el cual nosotros totalmente discrepamos, ¿no? Y para hacerse del poder, pues usan todo lo que tienen a la mano. Este es un recordatorio de que si quieres utilizar un servicio de lavandería, que vaya a tu casa, recoja tu ropita, tus zapatillas, tus edredones, tus sábanas, te las regrese en tu casa de vuelta, no te cobre delivery, además a tarifas muy accesibles y un servicio buenísimo que yo ya probé. Llama a mis amigos de Halo Express. Ellos van a hacer todo lo que te he dicho a un precio, además con descuento. Si es que tú le dices que llegas de este podcast, te dejo su número de WhatsApp en pantalla y en la descripción del video. Les dices que escribes de mi parte o de frente les dices este código que aparece aquí en pantalla y te van a dar el 10% de descuento. Así que no pierdas esta oportunidad, mi probar un servicio de lavandería buenísimo. Yo ya lo probé, si no, no te lo estaría recomendando. Y no te olvides de dejar tu comentario. Seguimos con el episodio. ¿Con qué partidos, o bueno, a lo largo de este tiempo siendo congresista, ha logrado acercarse o llegar a consensos? Porque desde fuera, o sea, desde lo que se ve en medios y qué sé yo, al inicio era como una batalla campal entre izquierda o derecha o como se pronunciaban como tales, pero ahorita no siente de pronto que ha habido, o sea, yo sé que ahorita no está en Perú Libre, ¿no? Pero no siente que de pronto con el tiempo Perú Libre ha cedido un poco bastante y ha encontrado puntos con esa derecha corrupta, que contra la que se pronunciaba, ¿no? Mira, nosotros, la última batalla campal que nosotros tuvimos, el debate es, por ejemplo, la ley Klimper, ¿no? O sea, esta situación de seguir exonerando tributos a las agroexportadoras, permitir que Sunafil ya no controle, digamos, ya no fiscalice los derechos laborales, y entre una serie de beneficios, darle, por ejemplo, a las agroexportadoras. Pero ¿a dónde más? Si ya se le ha dado el tiempo necesario y ya deberían tributar como cualquier ciudadano que tributa. Pero sin embargo, bajo el cliché de que emplean mano de obra y dan oportunidades de trabajo, con ese sustento y de fortalecer los pequeños empresarios, siempre terminan favoreciendo a los grandes. Entonces, nosotros hemos tenido un duro debate al respecto. Más que partido, porque en realidad en el Congreso no se conversa con partidos, se conversa con bancadas y sobre todo, específicamente sobre un proyecto de ley determinado. Entonces, hay proyectos de ley que nos han puesto de orilla a orilla, pero hay proyectos de ley como, por ejemplo, la creación de una universidad. O sea, nadie se puede oponer. Es más, sería oponerse a una creación, a la descentralización de la educación, pues sería terrible, ¿no? Entonces, hay puntos que no va a haber mayor dispersión, pero hay puntos que hay mayor dispersión. Por ejemplo, la reelección de alcaldes, por ejemplo, eso terminó pues con dos posturas totalmente separadas, ¿no? Entonces, si hay puntos en debate que ponen, o por ejemplo, la bicameralidad, ¿no? O sea, la bicameralidad. O sea,
los que han votado a favor y los que hemos votado en contra. Entonces, ese tipo de escenarios sí se han dado y se dan, y el debate y los planteamientos dentro del Congreso tienen que ser en torno siempre a un proyecto de ley. Y por ejemplo, cuando se ha tratado de mantener a Juan José Santibáñez en su cargo, ¿por qué se ha tardado tantísimo tiempo en sacar a alguien que evidentemente no estaba haciendo bien su trabajo? Es que hay que entender, en este caso, Ujú. o sea, con los 37 votos o con los 40 votos, no mueves ni una aguja. Pero, ¿Por qué? Porque necesitas para censurar 66 votos. ujú, Si tienes 60 votos, no vas a poder, ni con 65. Necesitas 66 votos para poder censurar. Y no se tenían los 66 votos. Eso es lo real. pero el día, No por se- ejemplo, que ya lo han sacado, usted pidió licencia. Pero, claro, pero no, ahorita te explico, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ajá. Pero sin embargo, ese día ya se tenía, y por ejemplo, Fuerza Popular ya había determinado sacarlo, porque ellos tienen 21 votos. Ujú. Si tú tienes, digamos, 60 votos más los 20 votos, tienes 80 votos. Ya. Entonces, o sea, y ahí tienes que ver, ¿no? Le dijo, ya, ¿para qué voy? No, no, ¿O por qué no no, voy? mi situación ha sido porque al final de cuentas, o sea, hubiera pasado por uno, ahí sí diríamos, ¿no? Porque lo real es un tema de salud y evidentemente, o sea, Ok. uno también tiene que ver, ¿no? O sea, Ajá. O sea, la tuvo un tema de situación. salud y por eso no fue. Así es. Ok. Y Pueblo Consciente es el nombre que me salía. Pueblo Consciente no es un partido del que está ahorita. No, lo que yo estoy afiliado al Partido Pueblo Consciente, Ok, pero de manera transitoria. ok. Nosotros estamos dentro de la bancada Podemos, bajo ciertos criterios que también hemos llegado, y de verdad muy agradecido porque nos permite poder participar en las comisiones, Ujú, nos permite poder plantear nuestras iniciativas legislativas, nos permite intervenir en el Congreso con mayor tiempo, ujú. y estas dos legislaturas, quiero dar nuestro parecer, nos hemos desenvuelto al máximo de nuestro esfuerzo, ¿no? Eso es lo Ujú. más importante. Ah, Ok. ¿Y qué piensas? ¿Cuál es su opinión sobre Dina Boluarte? Que ahorita, o sobre su gestión, porque yo entiendo que usted tiene también una cercanía, o sea, usted se pronuncia como un candidato del pueblo, ¿no? Con todos estos antecedentes que tiene Dina cuando vino la gente del sur a manifestarse aquí en la capital, cómo se actuó desde el gobierno, ¿cuál ha sido su postura ante eso? Mira, yo considero que Dina Boluarte hace mucho tiempo debió estar fuera de gobierno, ¿no? Ujú, O sea, al primer fallecido que se tuvo después del 7 de diciembre, ella ujú, debió decir, esto no va más, yo renuncio y evito la situación que se está dando. Pero peor, ella ha continuado, ha preferido de usar la represión contra la población, y esperamos que de esos hechos se hagan justicia, porque no se puede permitir ningún ciudadano que pueda fallecer en manos del gobierno. ujú, No se puede tolerar absolutamente, y por ello se han hecho varias acciones que probablemente no la prensa, los medios de comunicación nunca lo van a cubrir, pero se planteó mociones de vacancia. En este momento, por ejemplo, hay una moción de vacancia que ya se ha firmado, creo que faltan firmas, y del cual también nosotros hemos firmado, y está en camino. Entonces, ujú. sí se han intentado muchas acciones, pero muchas de ellas requieren siempre la votación. Claro. Mientras que no tengas votación, igual no te vas a dar por vencido. Tú tienes que tener en tu postura, tú tienes que estar en lo que corresponde y defender lo que crees. No vas a dejar de hacer, pero también hay cosas que están más allá de tus potestades, ¿no? Entonces, en el momento, por ejemplo, yo digo, o sea, que este grupo corporativo de casi 90 congresistas, que de estas bancadas que hemos mencionado, decidan, por ejemplo, la mitad decida, unos, qué sé yo, 30 congresistas, yo creo que hay suficiente Mm. votación
para poder alcanzar a los 87 votos que se requiere, ¿no? Para una vacancia. ¿Y en Perú Libre quién llegó primero? ¿Dina o ya estaba usted o...? Mira, yo escuché la palabra Dina cuando en una reunión se analizaba quién iba a ser la mesa directiva y que diga la fórmula presidencial, Ujú. y se plantearon su nombre, se planteó, y después de eso nunca más la escuché, y de ahí ya cuando se inscribió, eh, tuve una, yo hice una entrevista porque también hacía como tú una transmisión, Ajá. y llevé una entrevista por Año Nuevo. Ujú. Ahí la conocí, a la señora Dina Boluarte, ¿La entrevistó? porque sí, Ujú. porque salí entrevistándole al profesor Pedro Castillo Ajá. y a la señora Dina Boluarte, para dar anuncio primero respecto de qué se iba a hacer en el año que viene, un deseo por año nuevo, y de paso ahí se planteó la voluntad digamos, del profesor Pedro Castillo y del Partido Perú Libre de un indulto hacia Antauro Humala, ¿no? Ujú. ¿Y cuál era la percepción que tenía de ella? Bueno, si lo vas a ver esa transmisión, se va a dar cuenta que al profesor Pedro Castillo, en su introducción, Ajá. la señora Dina Boluarte le adelanta a lo que tiene que dar el profesor Pedro Castillo el mensaje. Y, o sea, Ya se mostraba su personalidad. uno se da cuenta, ¿no? Ujú. Pero yo no he tenido, con toda sinceridad, mayor Intercambio con comunicación, ella. intercambio, interacción, porque nosotros estábamos en la región Cusco, ellos acá en Lima, y acierto que en la campaña, Dina no llegó a Cusco, Ujú. específicamente a interactuar con nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos dos actividades con el profesor Pedro Castillo, una en la primera vuelta, otra en la segunda vuelta, solo dos visitas a la región del Cusco, y uno al Brain, ¿no? Que también es parte de Cusco, Pichari. Bueno, son tres visitas que hizo el profesor Pedro Castillo, Ujú. no más, durante toda la campaña. Y a usted lo menciona, lo nombra como premier, me parece en La Pampa de Ayacucho, como que en una ceremonia Bueno, especial. sí, juramentamos en Ujú. la Pampa de Ayacucho, que para nosotros es un tema muy significativo, mucho Ajá. más allá de todas las cosas, porque recordemos, ¿no? La independencia, que ahora vamos a celebrar el 28 de julio, por cierto, tiene que ver pues con las luchas con la corona española durísimo, ¿no? Primero Ajá. con San Martín, después con Bolívar, y cuando se luchó con San Martín, hay muchos hermanos, sobre todo de los Andes, pelearon, ¿no es cierto? Y muchos se enrolaron en el ejército patriota, ¿no? Ujú. Dentro de ello está, por ejemplo, Mariano Bellido con sus hijos, se enrola en esta gesta, y a raíz de ello también matan a María Parado de Bellido, a su Ujú. esposa, y después, no, ya Bolívar, de cierta manera, cierra este capítulo, ¿no es cierto?, de lucha con el apoyo de ciudadanos también, incluso de toda Latinoamérica, y se cierra, pues, ¿no?, en la Pampa de Quinoa, y a partir de ello también incluso a los descendientes, a las hijas de María Parado de Bellido y Mariano Bellido, le reconocen por su aporte, ¿no? Entonces, desde esos años, o Ujú. sea, en el Perú se ha venido luchando por tener, digamos, nuestros destinos sobre nuestras manos, de luchar por este país, para que se den cambio. Pero, ¿qué quedó, no? O sea, hay un sector que nunca ha querido desarticularse del poder económico de España, y siempre han estado a su servicio. Y ellos han mantenido el gobierno y han tomado el gobierno. Ujú. Entonces,
podríamos decir, nuestra presencia del profesor Pedro Castillo, de mi persona en la Pampa de Quinoa, para nosotros es mucho más que una juramentación. Por eso lo hemos determinado para que esa ceremonia se llevara allí, ¿no? Entendemos que la lucha ha sido bastante dura, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo, digamos, un campesino estaba llegando, o un hijo de un campesino, 100%, padre y madre campesinos, ¿no? Agricultores, su hijo a asumir la presidencia de la República, Ujú. o el cargo de premier, o el primer quechua hablante de premier? Sí. Entonces, para nosotros era importante de que la población de aquellos que han sido discriminados, aquellos que nunca han sido valorados, todos levantemos la cabeza y digamos, también nosotros somos parte de este país, también nosotros aportamos, también nosotros pensamos, también nosotros queremos que este país esté en mejores condiciones, también nosotros queremos que la educación, que la salud, que la seguridad llegue a nosotros. Queremos que también la justicia para la gente pobre que exista, que se dé. O sea, creo que hay muchas cosas que poder reflexionar. Entonces, bajo esos preceptos se dio esa ceremonia de la juramentación mía, asumiendo la presidencia del Consejo de Ministros y también la presencia oficial, ¿no es cierto?, del profesor Pedro Castillo en la Pampa de Quino. Y justamente cuando hablaba de esta como importancia de representación, ¿no siente que con el tiempo igual o sea, yo tengo un recuerdo de esta primera parte del gobierno de Castillo donde cada gesto político a la larga pues es muy simbólico, pues, ¿no? Entonces recuerdo que era muy justamente, ¿no? Como que a salida de los medios hablando en quechua, depende dónde los anunciaban, dónde lo promulgaban los cargos, esta idea de abrir como que las reuniones de ministros. ¿No siente que eso con el tiempo como que se ha perdido? O sea, porque está bien que Castillo ya no esté, pero desde el Congreso no siente que han debido seguir impulsando que se mantenga ese espíritu, porque ya como que no queda rastro de lo que se intentó. No, lo que pasa es que si tú eres PCM y mañana presidente del Consejo de Ministros y tú te expresas en quechua, y Ajá, la situación adquiere una connotación, sí. pero nadie dice nada que el día, por ejemplo, viernes, yo me he reunido con un número importante, con todos los compañeros, y mi alocución ha sido en quechua. Ujú. Nadie lo dice, no, ni lo van a mencionar. Entonces, eso es. Nosotros seguimos trabajando. Es más, por ejemplo, en mi despacho en este momento está llevando cursos gratuitos de quechua. Mm, Hemos buscado de hacer una alianza estratégica con la Universidad de La Cantuta, ujú. y se está promoviendo el idioma quechua, ¿no? Entonces, sí, nosotros seguimos trabajando. Lo que pasa es que los medios no siempre van a cubrir. Y los medios cubren en la medida que tengan propósitos, sobre todo para demoler, ¿no? Ujú. Entonces, hay momentos, y por ejemplo, mucha gente a mí me pregunta, oye Guido, ¿por qué ya no sales en los medios de comunicación? O es que no es que tú dices, por ejemplo, yo voy a salir en todos los medios de comunicación y Claro, sales, claro. sino es la voluntad de los medios de comunicación. Sí. Si ellos te quieren sacar, te pueden sacar, como también no te pueden sacar. Pero si tú haces buenas cosas, buena iniciativa, buen planteamiento, o sea, es raro que lo puedan cubrir. O sea, las cosas malas sí salen, pero las cosas buenas es casi Ajá. complicado para que salga, ¿no? Entonces, cuando hay un escándalo de algún tema o alguna otra cosa, ahí te piden opinión, pero hay cosas buenas, no te van a pedir. Y por ejemplo, cuando justamente hablando de o buscarle lo malo, ¿no? En algún momento se le acusó de apología al terrorismo. No sé si fue netamente por algunas publicaciones sobre Edith Lagos o creo que también fue en una entrevista. Yo tengo una opinión particular, probablemente un poco impopular sobre el terrorismo, que me parece que si no se entiende en su real dimensión y solo se trata a estas personas de monstruos, no se logra entender por qué pasó y a la larga no sabemos si se puede evitar o más bien reforzar que vuelva a ocurrir. Por eso es que le hago la pregunta, porque quisiera que me la responda con honestidad.
cuál fue la razón por la que se pronunció así, porque claramente fue unas preguntas que usted respondió, más bien dicho, que fue, ¿son peruanos o no? ¿Tienen derechos que tienen ustedes contra los miembros de Sendero Luminoso? Entonces, ¿cuál fue No, su...? el tema concreto hay que contextualizar, o Ajá. sea, eso es importante. Y casi yo no he entrado en polemizar en este tema porque considero que las cosas tienen que ser donde debe ser, pero aprovechamos, Ujú, siempre hay una excepción a la regla, Carolina. Lo cierto es lo siguiente, cuando nosotros estuvimos en la primera vuelta nadie nos tomaba en cuenta, ujú, claro. y para nosotros no existíamos, Ujú, entonces éramos los chicos buenos, pues. ajá. Nadie nos había tomado en cuenta, ni nadie nos golpeaba, nadie decía nada, ya. Sí. Cuando pasamos la segunda vuelta, en la segunda vuelta, la arma principal, Mm, la arma principal para poder demoler al oponente, ¿cuál era? Acusar de terroristas. sí. Acusaron de terroristas, nos aperturaron proceso Ujú, a Concita Bermejo, a Concita Guido Bellido, a Vladimir Cerrón. ujú, O sea, nosotros tres hicimos tierra, nos dieron duro de todo, porque nosotros siempre habíamos planteado que nosotros éramos gente de izquierda. ajá. Por ese hecho, ni siquiera al profesor Pedro Castillo. O sea, no golpeaban al profesor Pedro Castillo porque la estrategia era acusar a Cerrón, a Bellido, a Bermejo y aislar al profesor Pedro Castillo para Ujú, poder liquidar por separado. Y eso es lo que han tratado de hacer. Entonces, han usado los medios de comunicación para acusar falsamente. ujú, Y o sea, nunca en la vida va a existir de nuestra parte una apología del terrorismo, no existe, ujú. pero la han querido ver así. Es más, te recordarás, en el BRAE hubo un fallecimiento de 15 personas, supuestamente Sí, supuestamente, matados sí. por huestes terroristas, Sí. pero nunca se ha aclarado Ujú. eso. Nunca se ha aclarado eso. Y me acuerdo que hubo unos congresistas que tuvieron la noticia primero que la prensa, De sí, todo. medio raro. Entonces, mira, pero ¿qué quisieron eso? O sea, porque a leguas se nota que eso era para amenazar a la gente que estaba votando por Pedro Castillo Ajá. y querían responsabilidad a Pedro Castillo. Pero al final de cuentas, eso más parecía una Armani, pero, o sea, qué tal monstruosidad de mente de tener, o sea, de matar gente para sacar Sí. provecho. Entonces, lamentablemente, han hecho este tipo, no solo eso, para acusarnos de, digamos, de obstrucción a la justicia, de que supuestamente nosotros habíamos entrado cuando jamás en nuestra vida hemos estado en el BRAE antes de esta campaña, dice hace años atrás hemos estado por allá, o sea, nunca nos han acusado. Entonces, eso es, una persona aparece, ¿no es cierto?, en medio de comunicación y a partir de eso te arman una investigación y con eso ya te adjudican. Pero nunca existió este tipo de cosas, Carolina. Ha sido solamente campaña electoral. Y no es la primera vez que usan este tema de Sendero para la campaña electoral. Claro. Lo hicieron con Ollanta Humala. Sí. O sea, a Ollanta Humala le hicieron ver los medios de comunicación y todos estos sectores como el monstruo. Ujú. Cuando en realidad el señor Ullanta no sabía ni siquiera qué es izquierda, ni identificaba qué es izquierda. Cuando vino a Cusco, dijo, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy de abajo. O sea, ni siquiera tenía resuelto el problema fundamental de la filosofía del señor y le han presentado pues como el gran comunista. Claro. O sea, nunca se dio eso. Igual intentaron hacer con Pedro Castillo, pero Sí. la ventaja de Ollanta Humala a Pedro Castillo, pues que no pudieron doblegar la voluntad de la población. Por eso, la población, por mayoría, votó por Pedro Castillo. Pero ojo, si no hubiera existido este chantaje, estas acusaciones, digamos, como una estrategia de campaña y de ensuciar al oponente con adjudicar que estos son terroristas, que una cosa y otra cosa, o sea, Pedro Castillo tranquilamente ganaba con 65 a 70% en la segunda vuelta. Sí le han afectado bastante. Ujú. Mucha gente ha quedado en duda, pues si una persona que no Ahora, conoce, entonces tiene miedo.
igual... Pero alguien, o sea, la gente, hay personas que interactúan conmigo, por primera vez me conocen y me dicen, oído, a ti, o sea, te hacen ver en los medios de comunicación como si fuera el cuco, pero tú eres más hermano que cualquiera, eres más sencillo, o sea, con quien se puede conversar, dialogar, y no es el radical que te presento. Yo nunca, es decir, yo soy firme en mis posturas, yo soy bien firme, pero pues yo no soy un tipo radical Ujú. que va a plantear cosas que no están dentro del orden jurídico, Pero- dentro del Estado de Derecho en nuestro país. Y desde la universidad yo soy muy respetuoso, siempre con las autoridades, pero también frontal cuando uno tiene que defender los derechos. Ajá. Siempre he mantenido esa postura, siempre he tenido la capacidad de poder dialogar a cualquier nivel. Ujú. Yo no tengo límites para poder enfrentar y poder exponer mis ideas. Yo pienso que las ideas deben exponerse y a cualquier oponente, en cualquier terreno, uno debe enfrentar, debe contrastar. Entonces, y eso es. Pero de ahí que a nosotros nos quieran acusar, absolutamente, Carolina, nosotros nunca en nuestra vida hemos tenido ninguna vinculación con ninguna organización terrorista. Ujú. Pero, por ejemplo, o sea, más allá de la vinculación, entonces, ¿cuál es su opinión de Sendero? Mira, considero que en el país, o sea, las organizaciones terroristas, o sea, deben estar proscritos, ¿no? Esa es mi postura y creo que el escenario donde se debe llevar propuestas, Ujú. iniciativas, es este escenario. Reglas de juego dadas, Ajá. enfrenta con tu oponente y contrasta tus ideas. Y en la práctica, cuando te den la responsabilidad, demuestra de cómo puedes ejecutar tus trabajos. Yo creo que eso es lo más importante. Y como congresista he logrado, yo, bueno, no estoy al tanto, por eso le pregunto, ¿ha logrado sacar adelante proyectos de ley, o sea, que la hayan aprobado? Por supuesto, nosotros tenemos más de 30 iniciativas que ya han sido publicadas en Diario El Peruano, Como, diferentes. como por ejemplo. Por ejemplo, y nosotros fuertemente nos hemos comprometido con el retiro de la AFP. Ujú. Una de las iniciativas que han sido acumuladas es nuestra iniciativa y la hemos peleado hasta el último, el anterior retiro. Ahora tenemos una iniciativa que está en camino, la vamos a pelear, el retiro de la AFP para los aportantes que en este momento están en una situación vulnerable económicamente y requieren disponer de manera excepcional. Estamos trabajando en ello. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado nuestro proyecto de ley de creación de la Universidad del Brain. Ujú. Y el Brain tiene una universidad que en este momento ya está ya con comisión organizadora, Carolina, que para mí es sumamente importante y determinante. Hemos presentado iniciativas, por ejemplo, para que el sector salud se pueda nombrar por ejemplo, los CASINAIR, los CLAS, el CAS COVID que está en camino, eso está por aprobarse para el 2026. O sea, sí nosotros hemos presentado una serie de iniciativas y también, por supuesto, hemos presentado iniciativas, por ejemplo, para que pueda derogarse algunas normas que eran inconstitucionales. Entonces, sí, felizmente nosotros somos de las personas que debatimos y expresamos ideas. Ujú. No vamos a temas personales y si hay que debatir, nosotros debatimos franco y sincero, pero siempre eh, diferenciando la línea que debe existir, digamos, de un procedimiento correcto, ¿no? En Ujú. cualquier instancia. En el 2021 fue señalado por Patricia Chirinos como que, o sea, tuvo un problema ahí que ella dijo que la agredió verbalmente, que ella había pedido a la oficina que le había pertenecido a su papá. La cosa es que en ese contexto usted le había respondido, ay, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate y ahora solo falta que te pitido, que te violen. Fue verdad, o sea, yo sé que fue una investigación que fue archivada, No, pero ¿qué es lo que, o sea, hubo un no, roce o... no, nunca ha habido ningún roce de ningún tipo. Yo en ese momento, o sea, ese es, digamos, algo complicado de que se pueda dar un escenario así con una persona que recién lo estás viendo. Ajá. O sea,
tendría que haber algún nivel de confianza o algo para poder hablar. Imagínate, o sea, es como encontrarse en la calle y a una persona podrías gritarle, uno tiene que estar loco, ¿no? Ujú. No, nunca se ha dado esa situación y creo que a raíz de eso nosotros hemos demostrado en ética que jamás nosotros hemos proferido tal dicho. También ante el Ministerio Público se han presentado todos los argumentos debidos y este tema ha sido archivado, ¿no? Y yo sí entiendo que por el momento con esa situación lo que querían es que me saquen de la PCM, ¿no? Ese era. Mm, O sea, y obligar al profesor Pedro Castillo a retirarlo, porque ya habían ujú. usado esa estrategia. Ojo, inicialmente, antes que mi persona, el propuesto para la presidencia del Consejo de Ministros era el excongresista Roger Nájar. Ujú. Él había tenido, digamos, creo que una relación en su pueblo, digamos, con una menor de edad o algo así, Ujú. y a partir de ello hicieron una moción, una firma, todas las congresistas mujeres, y antes que juramentara, bueno, utilizaron presión. Ujú. Entonces, era algo similar, ¿no? Claro. Porque realmente si hubiera sido cierto, o sea, tal vez me hubieran sacado. Me hubieran sacado y hubieran logrado, ¿no? De que, Y pero, a la fecha, ¿cómo es su relación con Patricia Chirinos? mira, yo no tengo relación con los congresistas de amistad o alguna otra situación. Yo tengo relación de congresista a congresista. Ok. Y debato y planteo mis puntos, mis iniciativas. O sea, yo me muevo en ese tema, no llevo a situación amical o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y a ver, tengo una confusión sobre su opinión sobre el Sí. tema de sobre el tema de la comunidad LGBT. Cuando recién era, creo que cuando era justamente presidente del Consejo de Ministros también se le buscaron, no sé si tweets o estados de Facebook, creo, que eran pues evidentemente homofóbicos. Pero luego también lo he visto pronunciarse a favor de la comunidad. Entonces quiero saber cuál es su opinión sobre las personas homosexuales, bisexuales, trans. Sí, mira, primero, o sea, hay que entender teóricamente, Ujú. los derechos de las personas tienen que ser respetados. O sea, eso es principio principal, pues no. Ujú. Entonces, tú no puedes discriminar a una persona por orientación, por religión, por raza, absolutamente. Ajá. Entonces, lo que han tratado de hacer es que yo he estado bastante movido en Cusco, Ajá. pero en la política universitaria, ¿no? Entonces, ahí, tú sabes, hoy en día, crear una cuenta con tu nombre, o sea, yo ahorita un hater se puede crear, Pero eh, yo me acuerdo de haber visto los posts, eran de hace no, por años. eso, pero no, en realidad, o sea, han usado varias cuentas, Ajá. para poder un Porque poco, también es yo válido decir hace años yo claro, pensaba no, así, hoy no, ya no, 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 ¿ah? no, Ah, para humorizar o qué sé yo, ok. digamos, para afectar en otras palabras o para burlarse por una persona, qué sé yo. Pero han generado, pero no vas a encontrar, Carolina, una manifestación mía Ajá. o una opinión en algún medio de comunicación así personal que yo haya emitido una opinión en contra. Es más, en la universidad siempre hay compañeros de diferente, digamos, de orientación. Ajá. Y con ellos yo tengo un respeto y una consideración como cualquier ser humano. Entonces, y siempre ha existido ese tema de mi parte, pero han querido también, eso ha sido una estrategia, ¿no? O Ujú. sea, de vender a Guido Bellido como, digamos, el que falta respeto a la gente Ajá. o el que genera opiniones malas. No, de ninguna manera. Yo soy un ciudadano quechua, un, un ciudadano que respeta a los demás. Y Así como el día de hoy estás interactuando conmigo, yo fuera de cámaras o dentro soy tan igual. O sea, así. Ujú. No, no soy de las personas que cambian, modulan su voz o cambian su postura o cambian su comportamiento. No, yo soy una persona sencilla y muy respetuoso. Y soy altamente tolerante.
Y entonces, cuando salió lo de la ley esta de Muñante, de los baños que se usen según su sexo biológico, o sea, que terminan afectando a las chicas trans o a los chicos trans, ¿cuál fue su opinión? Mira, yo opiné justamente y hubo una entrevista, ¿no? Lo vi en la mula. Claro, no, hubo una entrevista en Los Pasos Perdidos, Ah, en el Congreso, y justamente yo les dije, o sea, si tú vas a llegar ahí, o ujú, sea, ¿qué hay de las personas que ya se han sometido a una operación? ujú. O sea, y eso considero que no se puede obligar a una persona, digamos, que ya ha asumido cierta, digamos, Identidad. edad, Ujú. a obligar a llevarla a un lugar. Entonces, yo considero que así no deben ser las cosas, ¿no? Esa es mi postura, y sobre todo, yo creo que al ser humano hay que respetar, ¿no? Pero Eso. entonces, ¿por qué votó a favor de la ley? Mira, ahí ha habido, en realidad, postura respecto a la bancada, que también nosotros somos parte de la bancada, Ajá. pero nuestra postura en cualquier sector, Carolina, siempre ha sido en esa línea, de respetar, ¿no? De respetar las posturas que tiene. O sea, su opinión personal, digamos, difiere a la de opinión de su bancada. En la bancada hay diferentes posturas, Ujú, pero en ese momento pues, hay pastores, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, y también es importante, ¿no? Y yo tengo, y así como puedo conversar y respeto, por ejemplo, el sector de la orientación, de la comunidad LGBT y todo lo demás, pero yo tengo amigos, personas, Ajá. por ejemplo, cristianas, Claro. y tenemos una relación siempre. Entonces, y en la bancada también hay diferentes posturas, ¿no? Entonces, hay veces es importante respetar esos escenarios. Es que normalmente tu Pero, derecho, o sea, termina donde comienza el del otro, pues, ¿no? así Entonces, es, o sea, mientras no haya... Porque yo, mientras por que no te ejemplo, afecte, que justamente por eso va bien, pero yo soy lesbiana. ah, Y sí. iba a ser mi amiga. O sea, lo que voy es que, o sea, yo soy lesbiana, por ejemplo, y no soy creyente, soy agnóstica, pero mis deseos no sé, mis acciones al vivir no se contraponen o no van encima, no atropellan los derechos de una persona creyente. Es tu decisión. Pero a lo que voy es, pero sí las opiniones de las personas que dicen que son creyentes del Congreso sí van sobre mis derechos como persona Mira, LGBT. en ahí yo creo que con el congresista Muñante, creo que él sí ya ha tomado, digamos, el otro lado extremo Ajá, de hacer de las posturas un poco de propaganda, ¿no? sí. Una cosa es hacer propaganda de la postura y otra es tomar decisiones un poco centradas, y cuando tú tienes que dar una opinión, tienes que defender los derechos de las personas. Todas las personas son independientes y autónomas para tomar su decisión, ¿no? Porque además, Uno es lo que es y lo que quiere ser. igual se lo quería mencionar porque en una entrevista con Jaime Chincha dijo que, o sea, hasta donde usted sabía en regiones no solían haber pues marchas del orgullo, qué sé yo, Ah, no, pero, es que eso también se ha tergiversado, Carolina, discúlpame, pero no ha habido oportunidad de abordar eso. ajá, Yo, yo le había increpado a él ujú, que no le había visto a él en la marcha. ajá. Entonces, y conversamos. ¿Usted sí fue? No, yo tampoco fui. Y entonces a mí me pregunté eso, y Ya, tampoco, pero es que y yo le dije, es que yo estaba en provincia, ajá, y en provincias no hay. Entonces, ¿dónde estás? En Chumivica, pues en Chumivica ajá. no hay marcha LGBTI. Pero en Cusco en En sí, o Cusco sí, sea, probablemente las hay. o sea, mire, para que sepa, Huacho, Huancayo, Huarache, Imbote, Nueva Cajamarca, Hilo, Ica, Las hay, pues. hay un montón Pues es natural, normal, o sea, que la Ujú, gente se exprese, y es más, todo el mundo tiene derecho de poder expresarse pacíficamente, ¿no es cierto? ajá. Pero entonces yo le he indicado eso, pero eso lo han tergiversado. Ya también la comunidad ha empezado a salir diciendo, ¿no? O sea, que sí, nosotros hemos marchado en Cusco, que es de falso. Pero yo nunca he dicho en Cusco, yo he dicho en Claro. provincia. Y yo Ya. no digo, o sea, ¿a qué me refería yo? A mi provincia, Ok, pues. ok. Porque Cusco tiene 3 de provincia. Pero entonces, ¿cuál? O sea, usted no se considera homofóbico, usted no es homofóbico.
A ver, me siento... Quiero preguntar porque entonces... ¿Me sientes homofóbico? No, mírame a los ojos. No sé, pues, pero por ejemplo, si se tratara... Lo que pasa es que yo, obviamente, estoy súper interesada por votar por gente que no lo sea, porque en algún momento me quiero poder casar en este país. Entonces, No, mira, por ejemplo... yo te voy a decir, con toda sinceridad, yo respeto a todas las personas. Entonces, yo, o sea... Si se propusiera mañana una unión civil, aunque sea ni siquiera matrimonio igualitario, unión civil, que haya el premio Consuelo para la gente de la comunidad. Pero creo que... ¿Votaría a favor? No, mira, primero, en el Congreso creo que hay iniciativa que se ha presentado. Sí. Entonces, probablemente nos va a tocar debatir y plantear las cosas. ¿Pero cuál es su opinión? ¿Usted votaría a favor? Mira, siempre en cuando eso hay que evaluar, ¿no? La vida de las personas y las decisiones es importante respetar, ¿no es cierto? Y si una persona, digamos, un bien determinado quieren compartir, que compartan, ¿no? Esa es su decisión. O sea, sí votaría a favor. Guido y yo sí votaría a favor de la unión civil. Por eso, lo que hay que tener claro es sobre un bien o sobre sus responsabilidades que compartan entre dos personas, respetable. Respetable porque, o sea, prohibir eso, porque al final de cuentas la van a hacer. Lo prohíbas o no lo prohíbas, eso se va a dar. Y además, o sea, a veces se habla como, ay, pero ¿por qué legislar para una minoría? Y en verdad yo no sé qué tan minoría seamos a estas alturas menos. Y también somos electores. La gente de la comunidad LGBTI también está buscando quienes los representen. Ahorita en el Congreso... Bueno, pero tienen pues, ¿no? Van a elegírsela, pues. Tenemos a Susel Paredes, que Susel Paredes está batallando sola y necesita... Yo sé. Hay cantidad en Congreso. La gente de la comunidad sí sabemos. Ya, en todo caso. Por ejemplo, el congresista Cabero, ¿no? Ya. Pues debería ser amiguis. Yo pensé que... ¡No! No. Hay cosas que no se traicionan. Cabero, ¿por qué no se entenderían? Porque yo siento que él no... No, buena competencia. Yo creo que él no representa a la comunidad. De hecho, él ha llegado renegando prácticamente de su comunidad. ¿Lo han votado ustedes de la comunidad? Si pudiéramos, lo votamos. Le buscamos mujer. Pero eso es discriminación. Pues. No, lo que pasa es que él nunca ha sido representativo. O sea, yo lo siento así, ¿no? Nunca yo lo he sentido representativo desde que se postuló, porque dijo que él no llegaba como persona LGBTI, él llegaba como un hombre, no sé qué, y él nunca ha legislado, salvo cuando ha querido sacar la unión civil, que a mí me dio mucha pena que sea iniciativa de él, por ejemplo, porque no siento que sea una persona... Pero de donde sea, las iniciativas... De donde sea, igual, sí, por supuesto, pero igual... Discriminar, porque es el problema, mira, reclamamos de que hay discriminación y termina discriminando, no puedes. No debe discriminar, pero también... Pero dale la posibilidad que... Mira, sí, es claro, si Congresista Cabero sacaron una iniciativa que verle como lo hizo en su momento, sí, claro, toca su iniciativa. Pero pero es que sí se necesita que más personas más allá de la comunidad LGBT. Hay Susel Paredes, por ejemplo. Pero no solamente tienen que ser de la comunidad, pues, porque por ejemplo, yo digo, como una persona que viene de abajo, que entiende las desigualdades, que entiende lo que es no tener acceso a lo mismo que otras personas y la importancia de tenerlo, no puede empatizar con una lucha muy similar. Normalmente entre activistas somos como muy amigos entre activistas afrodescendientes, con LGBTI, con personas que vean lucha de clases, porque a la larga somos discriminados por distintas cosas, pero igual perdemos acceso, o sea, estamos como en desventaja por alguna circunstancia. Entonces, creería que ahí esos pueden ser justamente nuestros puntos de encuentro. Yo creo que la comunidad que tienen ustedes es muy respetable y es transversal. O sea, no es propio de un sector económico. Así es. Sino tú vas a encontrar personas lesbianas, o sea, gente que tiene dinero, o de clase media, o que no tiene. Ajá. Entonces, es transversal y eso seguramente ustedes ya entienden con mayor detenimiento y en esa comunidad no deberían discriminarse entre ustedes porque ese es el asunto, ¿no? Porque tienen un propósito. En temas políticos ideológicos pueden tener... Eso es que justamente esa es la situación con Cabero, es netamente ideológico. Pero vean también, vean también que tienen un problema en común, ¿no? Un tema, una demanda. Sí. No como problema, sino... por eso es que sí.
esperamos con mucha ilusión que se debatan esos proyectos, pero sí es necesario que personas que no sean de la comunidad Claro, a también la los próxima apoyen. idea es invitarle a Congresista Cabero acá, pues. Uy, no. Pero ¿por qué no? Yo, sí, pues debería. Lo que pasa es que me cuesta mucho. No, pero Me cuesta. tienes que romper esquemas. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Eh, ¿cuál es su deseo como congresista? ¿Qué le gustaría lograr antes de que se acabe su periodo? Mira, lo que yo quiero es cumplir el máximo de mis esfuerzos y presentar las iniciativas que siempre recogemos de la población, de acompañar a todas las autoridades, en este caso a las organizaciones sociales. Todos nuestros proyectos de ley están orientados a resolver los problemas de la población siempre, siempre. Está en esa vía. No vas a encontrar una sola iniciativa que represente, digamos, al gran capital o algo por el estilo. Estamos en ese proceso porque venimos de ese sector y naturalmente nosotros, y si mañana nos dicen tienes que estar en tal lugar a la población a tal hora, lo estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer hemos estado en San Juan del Urigancho. Entonces, y así, ¿no? El día de hoy hemos estado trabajando todo el día atendiendo a los hermanos y felizmente en nuestro despacho siempre hay afluencia de la población, ¿no? Y hay gente que es bien atendida, que los acompañamos. No hay una distancia entre el congresista y el ciudadano. O sea, nosotros es una conexión importante, ¿no? Entonces, eso hace de que nuestros hermanos, ciudadanos, que sientan confianza y nuestro despacho como su casa. Así es, los dirigentes, ariales, las autoridades, todo el mundo visita a Guido Bellido. Y no hay citas, no hay complejidades, ¿no? Solamente tienen que pasar por el control que tiene el Congreso, de pedirte tus datos y eso es todo. ¿Y cuál es su opinión? Porque claro, es como bonito, ¿no? Escuchar que busquen una cercanía, que creo que fue también lo que se transmitía al inicio con Pedro Castillo. Entonces ahí le quería preguntar cuál es su opinión o qué siente cuando ve ahorita el proceso del juicio que está afrontando el expresidente. Mira, ahí nosotros tenemos un tema muy interesante. Nosotros ya veíamos este escenario. Nuestra postura es que el profesor Pedro Castillo no, o sea, las acusaciones que le están haciendo y que el Ministerio Público está haciendo de 35 años es desproporcionado, ¿no? Para empezar, ¿no? No alcanza la tipificación de los hechos de ese día de un mensaje presidencial para que le acusen de 35 años, porque no ha habido una afectación al bien jurídico. Entonces, al no existir una afectación al bien jurídico y que haya terminado después de, digamos, del mensaje presidencial como una tentativa, entonces no alcanza. Eso es de 5 a 10 años. Entonces, por un lado, y por otro lado, entra en debate si realmente ha coordinado o no ha coordinado para materializar lo que ellos están acusando con el ejército y con la policía. Entonces eso los abogados lo están viendo y la tesis, la defensa, o por lo que vemos nosotros, él no tenía, digamos, las herramientas para materializar. Al no tener las herramientas es un delito imposible. O sea, es como te digo, si acá y yo te saco una pistola y te apunto, entonces puede ser tentativa de homicidio, pero al evaluar la pistola era una pistola de juguete. Por tanto, con eso no podía materializarse. Por tanto, es un delito de tentativa imposible de poder de implementar. Entonces, ese es lo que se está evaluando en este momento. Entonces, yo pienso que ahorita el profesor Pedro Castillo debería enfrentar este proceso, primero en libertad. Y segundo, o sea, no debería superar por si, digamos, en alguna instancia quieren imponer alguna responsabilidad, o sea, ni siquiera 5 años, no llega, ¿no? Ese es mi punto. Entonces, siendo así, en realidad creo que hay un abuso contra el profesor Pedro Castillo. Viendo esa situación, mi despacho ha presentado
un proyecto de ley de amnistía para los hechos del 7 de diciembre, ¿no? Ajá. Que están vinculados a Betsy Chávez, a las personas que están en proceso de investigación. Entonces, y evidentemente incluye al profesor Pedro Castillo. Entonces, yo considero que el Congreso de la República debería amnistiar y este tema resolver y no mantener en la situación que estamos viendo. Esa es mi postura, ¿no? ¿Y de Vladimir Cerrón? A ver, todas las preguntas son Vladimir Cerrón. O sea, lo que ¿Te pasa cae es bien que o no Vladimir Cerrón? A ver, me conflictúa su... Lo que pasa es que tiene varias investigaciones, incluso sentencias, ¿no? Y pero ahorita él sentencias no tiene todavía. no tiene sentencias por lo del el aeropuerto en Oye, ya lo han, en realidad, Ah, no, pues salió que ya no. Pero es que eso no es raro. O sea, es como... no, mira, yo te digo así, una clara, y yo siempre he defendido esta situación y se ha materializado eso. Mira, el saneamiento básico de la Oroya, Ajá. que lo habían sentenciado en primera instancia, en realidad era quería un proyecto de saneamiento básico que había dejado el anterior gobierno regional. Oh. Entonces, cuando él asume, ya estaba en ejecución esa obra. Lo que pasa es que esa obra la empresa estaba solicitando una adicional. Entonces eso está normado, ¿no? La empresa ve que realmente no se han estipulado adecuadamente en el expediente técnico o los plazos y plantea su adicional y sustenta, ¿no? Por esto, por esto. ¿Eso quién lo ve? Lo ve la Procuraduría. Entonces la Procuraduría del Gobierno Regional, no el gobernador regional, ¿ah? La Procuraduría del Gobierno Regional con la empresa evalúan y asumen y al final de cuentas entran en una conciliación, la empresa y la Procuraduría, y deciden una adicional de 850,000, creo, por ahí, pero aprox, ¿no? Entonces, esa conciliación adquiere carácter de ley, ya es ley. Por tanto, el gobierno regional está obligado a ejecutar esa conciliación, porque si no ejecuta, sería procesado. Ya. Pero entonces, entendiendo eso, Cerrón manda una carta para que se ejecute eso. Por haber mandado una carta de que se ejecute esa conciliación, le sentencian y todo el bochorno que le han hecho. O sea, le han sacado del gobernador, de lo que era gobernador regional, le han sacado de la universidad, le han sacado del hospital, y encima le han puesto en prisión preventiva. Y encima le han impedido de que postule como candidato a la vicepresidencia o a la presidencia en el 2021. O sea, le han afectado severamente. Y hoy, pues, es acusado incluso hasta de corrupto y entre otras cosas, ¿no? Porque también está Entonces, lo de los dinámicos del centro. no, por eso. Pero ese es otro tema. Pero, o sea, en realidad, por haber llevado a Pedro Castillo de candidato y haber organizado el partido Perú Libre, hay muchas personas que están siendo afectadas y que no se dice. Uno de los principales afectados es Vladimir Cerrón, uno de los principales, porque a partir de ello no solo se han abierto un solo proceso, sino varios procesos. Por ejemplo, mi persona, que estamos en proceso, varios procesos aperturados por ejemplo, por terrorismo, y en el cual Vladimir Cerrón también está incluido, cosa que el profesor Pedro Castillo no está incluido. Entonces, por ejemplo, los temas que se le han aperturado ya también ahora al profesor Pedro Castillo es respecto al mensaje a la nación, ¿no? Que está en prisión preventiva, y hay algunos otros acusaciones que de supuestos hechos que se han podido dar en los ministerios que también le han formulado. Pero eso está en investigación, ¿no? En etapas de investigación en el Ministerio Público. Entonces, eso es lo concreto, Carolina. Entonces, lo que más bien no se dice es que o sea, solo se habla de que esto haya afectado al profesor Pedro Castillo, pero hay que entender que muchas personas estamos siendo afectados y nadie lo dice eso. Y a quien le han golpeado, ¿te recuerdas? Keiko incluso llamaba por su nombre a Vladimir Cerrón. Cerrón, ¿dónde estás? Decía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, demuestra claramente que toda la puntería que estaba orientado a Cerrón
y a quienes podían dar sostenibilidad política al gobierno. Entonces, eso no se dice nada. Entonces, yo veo ahora contradicciones, ¿no? Entre, hay veces, opiniones del profesor Pedro Castillo y opiniones contra, que diga, bueno, algunas defensas de Vladimir Cerrón, Ujú. y peleándose, y eso no debería ser, ¿no? O sea, más bien, esos dos sectores deberían unirse y mantenerse firmes y defender lo que siempre han defendido. ¿Qué hacen discutiendo? Eso le hace un favor al enemigo. Ujú. O sea, yo sí pienso, quienes piensan y confían en Pedro Castillo y Vladimir Cerrón deberían mantenerse en los ideales que siempre han planteado, ¿no? Es que Eso, está difícil, pues, ¿no? La ponen difícil también con las cosas que, o sea, claro, uno dice es que habría que poner en duda absolutamente todo lo que sale en los medios, que también es complicado, porque no se es sabe quién creer. procesar es bien complicado porque hay varias cosas, ¿no? Varias Ujú, cosas, hay plazos que se vencen, ujú, hay varias cosas que se han venido dando. Por ejemplo, uno de los puntos claves, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, si ya se venció, entonces tienen que elegir, pues sí, sí o sí, ¿no? ujú. Pero hay mucha gente que no quiere abandonar, pues el Tribunal Constitucional quiere quedarse. No, Me- pero los actuales no, me refiero a a los ah, anteriores ah, a ver. que se han quedado más allá del tiempo que debieron estar. O como el defensor del pueblo, ¿no? Ujú, O sea, quería quedarse de como dé lugar. Entonces, para que no le saquen, empieza a generar medios de comunicación, ujú. opiniones, y cuando el otro es elegido, empiezan a decir una cosa y otra cosa. Pero al final, si la regla de juego está claro, o sea, quien tiene mayoría, elige. Ujú. Ok, qué interesante ha sido escucharlo y conocerlo. Le agradezco mucho que se haya dado el tiempo. Este, tendría muchas más preguntas, ¿verdad? Pero Pero me gustaría también tener, hay que dejar, Carolina, con el Puca continuará. Pues muchas gracias por haberse dado el espacio. Gracias a la gente que se conecta cada miércoles a ver los episodios nuevos. Espero que estén disfrutando de esta nueva temporada. Muchas gracias otra vez, señor Bellido. Ya saben que si les gusta el proyecto, pues ahí pueden suscribirse, darle like, comentar. Mientras más interactúen con el video, YouTube se lo muestra a más gente. Nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido La Patria que te Me parió. despido. Sí, sí, sí. Ya, Por eso le decía. ya. Muchas gracias. Hasta después. No, Carolina, primero te agradezco bastante, digamos, esta posibilidad de poder dialogar y conversar y poder llegar con la verdad. Y yo sé que falta muchos puntos de poder explicar y yo dispuesto a cualquier otra entrevista próxima. Y como el día de hoy has podido interactuar con una persona, Guido Bellido es una persona muy respetuoso, es una persona bastante asequible y no es lo que pintan, ¿no? Entonces, Panay, Ospiña Topacosunchis, Ascañawi. Chamar, me pongo cara de Montoya, no entendí. ¿Qué significa? Bueno, te he dicho, hermana, nos vemos próximamente. Ojos de estrella. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conecta. Nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido La Patria que te parió. Nos vemos. Chao, chao.